Gracias por seguir en sintonía. En esta ocasión vamos a conversar con Lady Blanco, miembro de Participación Ciudadana, quien nos hablará o vamos a conversar con ella sobre este controvertido proyecto que fue aprobado ayer en primera lectura en la Cámara Baja, Cámara de Diputados. Muy buenos días, Lady. Muy buenos días, gracias por la invitación y buenos días a los que nos escuchan y nos ven. Ayer Participación Ciudadana emitió un comunicado muy interesante y quiero citar dos palabras que recabé del mismo. Ustedes hablaban de que con la aprobación de este Código Penal se violentaban derechos y se apoyaba la corrupción. Así es. ¿Qué quieren decir con esto específicamente? Mira, a pesar de que el Código Penal tiene 20 años de espera, la sociedad dominicana espera un Código Penal que se modernice, un código que sea un instrumento de derecho y garantizar derechos, pero también que sea la primera puerta de abanderamiento de la corrupción. Pero este Código Penal permite una prescripción de corrupción a los 20 años. A pesar de que la Constitución en su artículo 146 establece claramente que la ley puede disponer de plazos mayores en términos de corrupción, porque sabemos y ya lo entendemos lo que significa la corrupción, lo que nosotros como sociedad dejamos de percibir por la corrupción, un sistema de salud adecuado, la educación de manera adecuada, la seguridad ciudadana. O sea, hay tantos derechos que dejamos de percibir por la corrupción que en materia internacional, jurisprudencia internacional, la corrupción está castigada como un crimen de lesa humanidad, porque la gente se muere por la corrupción. Entonces, lamentablemente, tener un tope de la prescripción de 20 años, pues realmente no es apoyando los esfuerzos de un país más transparente y que realmente ejecute y persiga la corrupción. Todo lo contrario, eso lo que hace es que auspicia la corrupción y la permea y también la hace más impune todavía. Pero aparte de ese tema de la corrupción, hay otros derechos que no se garantizan a través de ese Código Penal. Al margen de las tres causales, que sigue siendo de las luchas de participación ciudadana en conjunto con los demás colectivos, ahí están los derechos de las niñez, ahí está también la discriminación positiva, porque es positiva porque está dentro del marco de la norma, que permite que si tú tienes una preferencia sexual, pues yo te pueda discriminar por esa preferencia sexual. Entonces tú me estás aprobando un instrumento porque se necesita, porque me hablas de la modernidad con ese falso argumento de la modernidad, cuando realmente eso no significa que está consumando un Estado social democrático y de derechos. Con la aprobación de este Código Penal tan apresurado, sucedió prácticamente lo mismo que en el Senado. Fue liberado de lectura en el primer momento. Pasó lo mismo ayer en la Cámara de Diputados. No fue leído y parece que va a ser aprobado también de la misma manera que fue en el Senado. Al parecer hay una intención muy marcada del gobierno de que este código sea aprobado antes del 25 de julio. Mira, ese código lo están llevando como caña para el ingenio, como dicen, ¿verdad? En ese refrán popular. Porque dos cosas. Hay un procedimiento legislativo que primero la conoce las comisiones, luego usted la lee y luego usted la aprueba. Pero aquí se está dando todo lo contrario. Aquí primero ni se lee, se aprueba y se manda a comisión. O sea, se está haciendo el procedimiento de manera contraria a lo que establece el procedimiento legislativo. ¿Y para qué eso? Bueno, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, dijo ayer, queremos aprobar este código antes de que termine la legislatura. Termina la legislatura ahora, porque tienen que entregar. ¿Pudiera extender el presidente? Se pudiera, claro, no, y el presidente también pudiera vetarlo, como lo hizo, claro, Danilo. como lo hizo Danilo, como lo hizo también Leonel. Lamentablemente es que la idea no quisiéramos que fuera vetado, la idea es que se incluya las tres causales, que se elimine la violencia estructurada que está ahora mismo normada en ese código, que permite la violencia contra los niños y nuestras niñas, pero también que permite la violencia estructurada contra las mujeres. Y ayer mismo un resultado de eso solamente con la intervención de un diputado, porque ahí subyace la idea de esa discriminación. Vamos para allá, pero tú hablabas de la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Sí. Hay un artículo, el artículo 37 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida desde la concepción. Hay constitucionalistas que hablan, incluso el propio presidente, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, hablaba de que para incluirse las tres causales debía de modificarse la Constitución. ¿Qué van a hacer entonces con este particular? No, ese es un precepto que se ha venido normando y se ha hecho
voz populis, sobre todo para no permitir la inclusión de las 3 causales y mandar las causales a una ley especial. ¿Esto es inviable? Claro que es inviable. Lo correcto es que esté en el Código Penal, porque mire, si hemos durado 20 años discutiendo el Código Penal y de esos 20 años, más de 15 abordando las 3 causales, no me diga a mí que tú me lo vas a llevar a una ley especial que sabemos que realmente va a tener las mismas limitaciones. ¿Y quiénes son las que son vulnerables? ¿Quiénes son las vulnerables sin las 3 causales? No soy yo. No soy yo. No es la clase media, no es lo más pudiente, no. No es esa élite también política, no. Son las más pobres, las vulnerables, aquellas mujeres que no tienen voz y que lamentablemente a través de la norma que se quiere aprobar, que se intenta aprobar, pues sigue invisibilizando esos derechos que tienen las mujeres propios a su cuerpo y también a decidir. Y yo creo que ese debe ser el precepto. Mira, no puede ser que nosotros seamos de todos los países, 4. Sí, pero ¿qué hace Lady con el artículo 37 entonces? Pero que el artículo 37 lo permite. Eso no es así. El artículo 37 permite la inclusión de las 3 causales. ¿Por qué? Porque habla de la inviabilidad de la vida. Habla de la vida, pero ¿cuál vida? La vida de la mujer. Ahí no está diciendo la vida de... Pero habla desde la concepción. No, desde la concepción, pero la vida de la mujer. ¿Dónde está la vida de la mujer? Tú tienes que garantizar primero la vida de la mujer. Y luego entonces tú garantizas la concepción. Tú tienes que garantizar la vida de la mujer. ¿Y cuáles son las 3 causales? ¿Qué son las 3 causales? ¿Cuáles son? Dímelas tú. Bueno, la incompatibilidad con la vida. Exacto. Entonces, compatibilidad con la vida. Entonces, incesto, violación. Exacto. Bueno, ni feto se le puede llamar. Un ser que está ahí y que tenga esas condiciones. Inviabilidad de la vida, no puede, inviabilidad de la vida, es que inmediatamente se da paso a la vida, no se puede generar vida. Entonces, ¿a quién tú tienes que proteger primero? A las mujeres. Igual con el tema del incesto, igual con el tema de la violación. Hay una propuesta que depositó antes de ayer, bueno, uno de los presidentes del Colegio de Abogados, porque sí, hay 2 presidentes, fue Trajano Vidal Potentini, que hablaba de que... No la conozco, no la he visto todavía. Bueno, habla del referéndum consultivo. Depositó un proyecto ante la Cámara de Diputados para que las causales se lleven a un referéndum y que sea la población que decida si sí o no quiere la aprobación de las causales. Mira, eso está muy interesante porque yo creo que la gran mayoría de la población quiere las causales. Sin embargo... Pero ¿cómo ustedes saben, cómo manejan esta información? Sin embargo, el referéndum aprobatorio, es un referéndum aprobatorio o referéndum consultivo, que es una herramienta de participación ciudadana que se establece a través de la Constitución, lamentablemente se ha quedado en el olvido. Son de esas herramientas que se necesitan para hacer verdaderamente más activa la participación ciudadana. Sí. Ahora, de aquí a que eso se apruebe o se conozca o se diluzca en el Congreso, va a pasar muchos años y estaremos durmiendo las 3 causales. ¿Tú crees que hay grupos conservadores que han generado un alto nivel de presión para que los diputados lleven a la carrera esta aprobación? Y te lo digo y vuelvo y caigo al comentario que te hice hace unos segundos, de cómo ustedes saben que la mayoría de la población quiere las 3 causales en el Código Penal. ¿Se ha generado algún tipo de estudio, algún tipo de medición para saber esto? La verdad es que solamente conversándolo con las personas tú te das cuenta que la gran mayoría, cuando se le explica correctamente lo que son las causales, cuando no se distorsiona el discurso del aborto libre, porque obviamente hay un sector conservador, sobre todo un sector muy religioso, que ha distorsionado el discurso y ha hablado de el aborto libre, y eso no es las 3 causales. Las 3 causales son 3 causales. Y cuando eso se da, entonces la gente va conversando, lo va entendiendo en su justa dimensión. Y yo creo que sí, que yo creo que la gran mayoría de la población dominicana está a favor de no invisibilizar a las mujeres y hacer ser parte de esa lucha de las mujeres. Yo creo que sí. Hay varios artículos, tengo 9 precisamente. Un ejemplo, sí, y te lo puedo poner así, mi papá, bastante religioso, muy religioso, y él ha entendido las causales y las apoya. Yo creo que eso no tiene que ver con, y creo que eso debe quedar en la conciencia del todo ciudadano. Las causales no tienen que ver con religión, las causales tienen que ver con política pública, las causales tienen que ver con mujeres y sus derechos. El presidente, recuerdo en la campaña del 2020,
hizo una especie de acuerdo con estos grupos feministas de que se iba a aprobar las 3 causales. Ayer hablaba tu compañera Fátima de que el presidente se colocaba a espalda a esa promesa de campaña y que ya no tenían esa credibilidad de que se pueda establecer en una ley especial. Mira, yo te voy a decir, el presidente, cuando era candidato en el 2020, pues su discurso era a favor de las causales. Su discurso era abordando los derechos de las mujeres, no solamente las causales, sino la garantía de derechos de las mujeres, la participación política de las mujeres, la visibilización de las mujeres. Y ese fue un discurso que caló en las mujeres, en todas las mujeres, pero sobre todo en las mujeres progresistas. Cuando el presidente llega al poder, el presidente inmediatamente le da la espalda a las causales, pero también le da la espalda a las mujeres, porque solamente hay que ver cómo está configurado el Estado dominicano. ¿Cuántos ministerios tenemos mujeres? Son 21 ministerios, 2 ministras. La gran mayoría de las direcciones pero las gobernaciones son de mujeres. Sí, pero ¿quiénes son los que hacen un rol importante en las gobernaciones? Obviamente, no son todas, no podemos generalizar, pero las gobernaciones se han convertido en, vamos a decir, en instrumentos decorativos del poder. ¿Por qué? Porque quienes toman las decisiones casi siempre en los gobiernos locales son las alcaldías. ¿Y quiénes son los alcaldes? ¿Quiénes son su gran mayoría? Son hombres. ¿Tú crees que este cambio quizás de actitud del presidente puede responder a presión? Responde a que obviamente el presidente se ha dejado amedrentar por un ambiente más conservador, un ambiente más de ultra contra derechos, porque lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de garantizar una norma que vaya acorde con los preceptos internacionales, lamentablemente es todo lo contrario. El presidente ha hecho caso omiso y no se ha pronunciado con relación a nada del Código Penal, a sabiendas de que tenemos importantes retos en materia de derechos y que están ahí. Entonces yo creo que el presidente se ha dejado llevar por un sector conservador, por una ola conservadora que él entiende que le permite seguir en el poder. Yo creo que sí. Pero hay grupos pro vida que parte de su argumentación para justificar la aprobación del Código Penal es que no se puede retener más el Código Penal, que ha polulado por más de 24 años en el Congreso, solamente por el tema de las causales y 2 o 3 artículos que contravienen. Lo que pasa es que eso ha sido lo que se ha vendido, el discurso que se ha vendido, que el Código Penal no se aprueba solamente por las 3 causales. No es así. El Código Penal no se aprobaba porque habían tipificaciones de delitos que no estaban en materia de corrupción, que ahora sí están incluidas, que hay que decirlo, que hay un avance ahí importante en materia de corrupción. El feminicidio, que lamentablemente no estaba tipificado, que ahora 72. Está tipificado. 72. ¿Pero por qué? Porque las mujeres salimos a protestar. Pero lamentablemente seguimos con retroceso en materia de derechos, claro. Se permite la violencia contra contra los niños y las niñas. Se permite la violencia estructurada contra las mujeres. Si aquí hay uno de los grandes retos que tenemos como país, es la violencia de manera generalizada, pero la violencia contra la mujer, y que tú me la normes y que la permitas dentro del Código Penal, yo creo que eso no se debe en ningún sentido permitir. No solamente eso, estamos hablando de la violación sexual, como está tipificada, solamente si hay penetración es violación sexual, pero no obstante eso, el cambio de condena. No. Si tú eres mi esposo, que debería ser un agravante por el componente de confianza, si tú eres mi esposo, tú me violas a mí, tú me violas, como bueno, ya vimos la declaración del diputado, tú me violas a mí, entonces tú tienes un incimiento, que son de 10 años. Entonces, tú me estás diciendo a mí que tú me estás aprobando un código penal que lamentablemente no garantiza los derechos de las mujeres, que la invisibiliza y también la despoja de su condición de sujeta de derechos. Entonces, no me habla a mí de modernidad de un código penal, no le hables a las mujeres de modernidad de un código penal, cuando realmente es todo lo contrario. Hay 9 artículos que yo, de los 419, porque es un código muy amplio, 419, pude sacar 9, que creo que son los más controvertidos. Y hay 3 precisamente que me generan cierta suspicacia. Es importante que de esos 9 artículos que tú estableces, porque el código va a comisión. Sí, claro. Entonces, en comisión, obviamente, no se van a abordar los articulados que estamos todo el mundo de acuerdo. Se van a abordar esos articulados en la cual generan discusiones importantes en la sociedad dominicana. Hay 9. Por ejemplo, a mí me genera extrañez
que el Estado Dominicano, los ayuntamientos, las iglesias estén exentas de responsabilidad penal. Eso es uno. Bueno, también tengo el de las violaciones sexuales no consentidas, que está vinculada a lo dicho por el diputado Cedeño, y está obviamente el tema de las denominadas pelas y la responsabilidad o la agresión física hacia los niños. En estos tres particulares, la posición tuya de manera interna y si participación ciudadana establecida. No, bueno, en el comunicado que nosotros sacamos ayer, hablando de que el Código Penal vulneraba derechos, no solamente los derechos de las mujeres y la corrupción, sino el derecho de las niñas, es ahí hablamos específicamente de cómo se vulnera sus derechos cuando hablamos de que República Dominicana es uno de los países con una de las violencias estructurales más visibles de la región, pero no obstante eso, en donde lamentablemente no tenemos políticas públicas eficientes para contrarrestar los niveles de violencia que existen, donde tú me normas, ¿cómo? Tú me estás normando, permitiendo y formalizando la violencia. CONANI ¿Y el Gabinete de la Niñez? Mira, el Gabinete de la Niñez, CONANI, el Ministerio de la Mujer, que son órganos del Estado, hicieron un comunicado en contra del Código Penal. ¿Por qué? Porque tú no me puedes hablar a mí de que tú me vas a hablar de pela, y sabemos los niveles de pela que se dan en República Dominicana. Tú me vas a hablar de pela, pero que para yo considerar un delito tiene que ser un hecho de manera prolongada y recurrente. Entonces tú me estás diciendo a mí que la violencia, para yo sancionarla, tiene que ser normada y recurrente. O sea, es un patrón de violencia de manera repetitiva y tú me lo estás normando, tú me lo estás permitiendo, tú me lo estás consolidando en la norma. Entonces es un absurdo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos lamentablemente visibilizando y permitiendo y normando y legislando la violencia. Los grupos feministas en el punto de la responsabilidad penal de la iglesia, del Estado, de los ayuntamientos, da la impresión que el único punto de este artículo que ellos enfrentan es porque está la iglesia, porque el argumento ha sido contra la iglesia, no contra el Estado ni los ayuntamientos. ¿Debe la iglesia ser excluida de la responsabilidad penal o debe tener este tipo de exoneración prácticamente? Mira, participación ciudadana no solamente la iglesia. En temas de corrupción nosotros siempre hemos dicho que los partidos políticos deben ser sujeto obligado, no solamente en la ley de lavado, sino también en el Código Penal. ¿Por qué? Porque es muy bueno lavarse las manos y decir no tengo ninguna responsabilidad, cuando muchas veces son las mismas instituciones, tanto la iglesia como los partidos, en el caso de los partidos que permiten la corrupción, la guardan, la invisibilizan para que obviamente nosotros los ciudadanos no la podamos percibir, pero también la iglesia que en su manto protector protege a aquellos que violentan y vulneran los derechos no solamente de mujeres, sino de niños y niñas. Tú sabes que, y tú hablabas hace un momento sobre lo dicho por el diputado Cedeño. Sí. Estas declaraciones ya ha sido como condenada de manera enérgica por todos nosotros, por todos. Pero, un tanto desafortunada, desproporcionadas, desconsideradas, siendo el padre, siendo esposo, siendo hijo. Yo creo que es más importante siendo legislador. Y siendo legislador. Entonces vimos ayer a la diputada Magda, que es la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputadas, llamar al diputado a que genere una disculpa pública, pero él se niega, porque él asegura que las leyes no pueden ser exclusivas para un género. ¿A qué me refiero? Bueno, él dice que si un hombre se retira su preservativo sin el consentimiento de su esposa, es un delito, pero que si la esposa o con quien esté intimando se retira el preservativo femenino... No, te digo el argumento que él utilizaba ayer. Ese argumento, él lo alargó, lo cambió diciendo lo siguiente. Ella es de mi propiedad. No, esa fue la entrevista. Esa fue la entrevista. Pero ayer él decía esto. Claro, pero no. Yo con la primera entrevista que él hizo, porque es muy fácil retractarse y echarle la culpa al medio y decir que lo sacaron de contexto cuando no fue así. Todo el mundo vio claramente la entrevista. Y tú sabes por qué hay que tratarlo
con la responsabilidad y yo creo con la seriedad de esa declaración, porque lamentablemente esa declaración es lo que subyace a lo interno de un Congreso. Eso que él dijo, que lo dijo y lo sacó a Vox Populi, muchas veces el sentir de muchos de los que están ahí sentados, legislando, disque a favor de las mujeres, disque a favor de la familia. Y eso es legislar a favor de las mujeres y a favor de la familia, no, eso es violencia. Y eso es violación sexual. Tú no me dices a mí que tú te lo vas a retirar y que yo quiero tener un hijo. Se supone que en una familia, en el contexto de la familia, nos ponemos de acuerdo cuando queremos tener hijos, ¿verdad? Eso es lo que debe ser. En un Estado social democrático de derecho, eso es lo que hacemos y obviamente decidimos el momento de procrear. No que tú me utilices, me despojes de mi persona, de sujeta de derecho, y tú me violes, porque lo que él estableció ahí es la legitimización de la violencia y de la violación sexual, que viene desde la voz de un legislador. El PRM se desligó ayer. ¿Estuvo bien o debió sancionar yo creo, no solamente era desligarse y establecer que eso no va con los preceptos del partido. Yo creo que lo que debió ser amonestar también y sancionar a ese legislador. ¿Por qué? Porque los partidos a lo interno tienen sus reglamentos, tienen sus códigos de ética. Entonces, yo creo que eso debe ser de esas conductas y prácticas positivas de amonestar a un legislador cuando obviamente con sus criterios violenta a las mujeres o cualquier, no solamente a la mujer, a cualquier ser humano. Yo creo que debe disculparse. Claro, pero ya sus disculpas no tienen sentido. O sea, a mí, la verdad, yo como mujer, sus disculpas ya no me saben a nada. Ya yo ni siquiera las asumo como tal, porque cuando se le dio la oportunidad de retractarse luego de la intervención, realmente lo hizo peor. Entonces, yo creo que como sociedad debemos mirarnos en quiénes estamos eligiendo para nuestra representación, quiénes son los que nos están representando, sobre todo las mujeres que tenemos gran mayoría en el electorado, que somos la que formamos la mayor base del padrón electoral, a quiénes estamos eligiendo. Lamentablemente yo creo que la sociedad dominicana merece mejor calidad de la representación y no por lo que él dijo ahora. Su patrón es recurrente. Lo dijo cuando establecíamos el tema de, cuando luchábamos por la ley a favor del matrimonio, contra el matrimonio infantil, que él dijo claramente que en República Dominicana no había matrimonio infantil, cuando sabemos que todavía hay matrimonio infantil a pesar de la ley. Con el consentimiento de los padres. Y ha sido una manera recurrente el de abordar los temas de derechos y los temas de las mujeres. ¿Qué espera participación con este Código Penal? Como va a una comisión especial, ustedes esperan que, bueno, Pacheco hablaba ayer, porque Pacheco es quien motiva la aprobación del código. Fue muy interesante la participación de Pacheco, porque él hablaba de que él está de acuerdo con las causales, pero que el código no puede pararse por el tema de las causales, y que él hablaba de 12 posibles modificaciones. En esta comisión especial, ¿entiende Participación Ciudadana que deben darse esas modificaciones que al parecer hay un interés nacional? Y que esto en la comisión, cuando se lea, entonces sea reenviado al Senado con estas modificaciones antes de ir al Poder Ejecutivo. Mira, yo creo que sí, sobre todo porque se han entregado 2 proyectos nuevos para conocer el de Magda. Hay otro, Magda con José Horacio, hay otro colectivo también que han entregado unas modificaciones, no obviamente a todo el articulado, sino a esos articulados que generan inquietud en la sociedad dominicana. Y yo creo y esperemos que los que están sentados ahí, los que van a estar discutiendo en la comisión, pues aspiren a tener un código que sea un código más justo, más equitativo, equilibrado, que no dé paso a la corrupción, que es un tema muy importante para Participación Ciudadana, pero que proteja derechos. Nosotros hemos hablado mucho del tema de las mujeres y yo creo que es un tema central en el Código Penal, pero yo creo que la niñez no debe quedarse fuera de la discusión. Y también la comunidad LGTBI, cuando hablamos sobre todo de que se permite, se quitó del código la discriminación por
preferencia sexual. Yo creo que ese debe ser también uno de los criterios que se debe tomar en cuenta si queremos hablar de que realmente queremos consumar un Estado social democrático de derecho. Yo creo que se debe abordar de manera seria e integral y hablar de un código moderno, pero un código moderno que garantice los derechos de todos y todas. Incluso si se da la modificación y se va al Senado de la República y se extiende la legislatura, habría tiempo todavía. Claro que hay tiempo. Porque quedó demostrado que cuando hay voluntad y cuando hay una línea partidaria, las cosas se aprueban más rápido. La verdad es que nos da la intención que la línea partidaria es aprobar el código a la carrera sin escuchar, lamentablemente, los colectivos de manera general, porque si no, no hubiesen convocado para seguir debatiendo el tema. Esa premura de aprobar un código nos genera muchísima inquietud. Bueno, Lady, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en AN7 Conversa, muy interesante, esperemos tenerte pronto. Así es. Esperemos tenerte pronto y que este Código Penal sea estudiado, analizado, consensuado con todas las partes para tener una pieza legislativa, un marco legal que esté acorde a los tiempos. Nosotros con esta entrevista vamos a una pausa comercial.